Hola, bendiciones, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro discipulado. Recordemos que estamos este discipulado ya hace algunos meses. Se llama Dar Gloria a su nombre. Dar gloria al nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Y bueno, vamos a recapitular un poquito lo que estábamos comentando la semana pasada. Estábamos viendo este punto 24 sobre la señal. Recordemos que estamos en Mateo 28, donde estamos viendo esa comisión, esa orden que nos deja nuestro Señor Jesús de ir y bautizar a todas las naciones en su nombre. Cuando Él se refiere a bautizar, lo que nos está indicando es que vayamos y sepultemos precisamente a la gente en su nombre, y sepultar a la gente en su nombre o a las naciones en su nombre tiene como finalidad poner el nombre sobre estas personas. Recordemos que esto se repite también en Números capítulo 6, en la oración sacerdotal. Y bueno, constantemente nuestro Dios está comentando que Él pone su nombre sobre nosotros porque es la manera en que Él nos bendice. Y esa bendición, recordemos que tiene un propósito específico. Somos bendecidos porque recuerden que bendecir es bien decir o decir cosas buenas, agradables, cosas que loan, que exaltan a una persona porque está haciendo algo bien o está obedeciendo correctamente. Y entonces, bueno, cuando el Señor nos bendice, lo que está diciendo es, bien, buen siervo fiel. Y lo que está poniendo sobre nosotros es esa dispensación de llevar precisamente su nombre. Y entonces sus bendiciones consisten en que Él dice que estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo. Es decir, estamos regresándole a Él esa gloria, ese loor, esa alabanza, en el sentido de que Él nos proporciona, nos dota de sus atributos, nos bendice con sus atributos y nosotros le regresamos esos atributos en adoración. Recordemos que esto tiene un propósito específico desde la creación. Lo vemos en Génesis 1, en el versículo 1. Recuerden ese propósito específico que Él tuvo para crear todo cuanto existe, y lo hizo para que seamos casa de oración o casa de tefilá, ¿se acuerdan? Casa de tefilá quiere decir casa de adoración, o que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y un adorador en espíritu y verdad lo que hace es dar alabanza suprema. Desafortunadamente, lo que nosotros pudiéramos presentarle a nuestro Señor como alabanza, dice la palabra que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Entonces, no hay algo que podamos presentarle y que sea digno de alabanza a su nombre, sino solamente sus atributos. Eso es lo que nos está enseñando nuestro Dios. Por eso la alabanza suprema es invocar su nombre. Pero acuérdense que invocar tiene su fundamento, tiene su estructura, su argumento en el atributo cará. Y cará, que es invocar, recuerden, ese cará, ese atributo de cará, es nuestro Señor Yeshua viviendo en cada uno de nosotros, no solamente diciendo, declarando, no solamente poniendo su nombre sobre nosotros, sino que está predicando, está testificando, está cantando, está dibujando, está improntando, está sellando su nombre en nosotros, sobre nosotros. Dice la palabra, recuerden, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Y entonces lo que Él está haciendo en ese pacto renovado, ¿verdad? Que Él prometió ahí en Jeremías 33, en Hebreos 8, en Hebreos capítulo 10, que nos dice ese pacto renovado, ese pacto que es el pacto de sangre, sellado con su sangre,
o sellado con su espíritu, es su palabra, y su palabra es espíritu y es vida. Hacemos esta recapitulación, mis hermanos, para que recordemos lo que estamos viendo. Estamos hablando de este propósito que tiene nuestro Señor Yeshua cuando Él nos dice que tiene todo el poder, todo el Shem, toda la autoridad, la tiene sobre Él o en Él. Y esa autoridad, ese poder, ese señorío es el nombre. Y por eso, en el versículo 19, esto lo dice en el verso 18, esa autoridad le es dada, ¿verdad? O la tiene o la detenta. Y en el versículo 19 de Mateo 28, pues nos dice, por lo tanto, vayan, vayan. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues cuando nos dice vayan, lo que está manifestando nuestro Señor es darnos una orden específica para ir y llevar su nombre o poner su nombre, bautizar en su nombre. Y esto sería invocar precisamente. Es decir, cuando nosotros decimos, cuando nosotros manifestamos, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros predicamos, discipulamos, compartimos su nombre, lo que estamos haciendo es bautizar. No solamente es el bautismo en el agua, este es el bautismo en el Espíritu. Recordemos que el Señor nos ha estado enseñando esto ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Como cuando ponemos el nombre sobre las personas, cuando compartimos sus atributos y lo ponemos sobre el corazón de las personas que nos están escuchando, lo que estamos haciendo es ese simbolismo del bautismo. Quien lo hace es Él, nosotros somos instrumentos, llevamos el agua viva y el agua viva es Él. El Espíritu es Él. Ese es el bautismo en el Espíritu o es el bautismo en el agua que dice Jesús, el agua viva, de su interior correrán ríos de agua viva, etcétera. En eso consiste la vida eterna, en el conocimiento del único Dios verdadero. Todo esto, mis hermanos, tiene su razón de ser aquí, en esta orden que da nuestro Señor. Y luego, recuerden que estamos viendo su promesa, esa promesa de que Él se queda con nosotros y se queda con nosotros, pero no solamente se queda, déjenme decirlo así, se queda para hacer acto de presencia, sin hacer nada, no. Cuando él dice ego eimi, ¿se acuerdan? En el verso 20 de Mateo 28, dice aquí yo estoy con vosotros, lo que está diciendo es yo soy en ustedes o yo me estoy formando en ustedes y me seguiré formando. Por eso su nombre es, el que era y el que será. No sé si me estoy explicando en esto. Entonces estoy haciendo una recapitulación, mis hermanos, de lo que hemos estado viendo en los últimos aproximadamente 8 meses en este contexto de estos 3 versículos de Mateo 28, del 18 al 20. Es lo que el Señor nos ha estado enseñando. ¿Por qué llegamos a la señal ahorita? Bueno, porque acuérdense que poner el nombre implica poner una señal. Cuando Él pone su nombre sobre nosotros, lo que está haciendo es firmar su nombre, sellar su nombre, dibujar su nombre. Él cuando habla, cuando dice, cuando testifica, lo que está diciendo es su nombre. ¿Se acuerdan que tenemos una alabanza que se titula Juan 14:6, precisamente, y nos dice, escucha, escucha cuando Él habla, porque lo que va a decir es su nombre. Y lo que Él está diciendo son cada uno de sus atributos. Cada uno de sus atributos testifica quién es Él. Y por eso, como cantamos en esa hermosa alabanza de Juan 14:6, podemos decir, Señor Yeshua, ahora reconocemos, sabemos y entendemos que nuestro Padre eres tú. El Padre eres tú. No sé si haya aquí alguna pregunta, mis hermanos, en esta recapitulación, esta síntesis que traté de hacer. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Adelante, Claudia. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda porque estoy ahorita,
pues escuchando el libro de Hechos, Sí, y habla de eso, del Espíritu Santo, de cuando fueron, pues recibieron el Espíritu Santo y estaban todos juntos y después pues comenzaron a hablar, ¿no? En sí, distintas lenguas, dice ahí. Entonces, quiero entender que ese hecho fue que se llenaban del nombre o sea, ese es el Espíritu Santo, el claro, nombre, por lo que acaba de decir hace un ratito. claro, Entonces, yo pues estoy apenas introduciéndome en el libro ahorita y pues sí me gustaría pues saber que creo que lo estoy relacionando con lo que está ahorita diciendo, ¿no? claro, claro que sí, mi hermana. Ustedes vean toda la Biblia, toda, absolutamente toda la Biblia, Ujú. tiene que ver con quién es Él. No pierdan de vista eso. ¿Se acuerdan que el Señor nos ha enseñado? Cada letra, cada palabra, cada atributo, cada testigo que está en la Biblia, dice, grita, invoca, clama. Hoy vimos el atributo en la tarde, el atributo de las 5 de la tarde, boca. Y esa boca, no sé si lo pudieron revisar, la palabra boca, mis hermanos, en hebreo es P. Imagínense, P es el atributo P. Y se escribe literalmente, ahí se los puse, P precisamente, y luego lleva hey. Entonces observemos, P no solamente es boca, P también es entrada, P o boca también es puerta, es la puerta de acceso, es la entrada al conocimiento, es el nuevo nacimiento, pero P también es palabra, ¿perdón? Vos. También es voz, claro que sí, es voz, pero también si se fijaron dice, es una espada, pero es de doble filo. Y por eso les puse ahí, en el de las 5 de la tarde, les puse Hebreos 4:12. La palabra es la espada de doble filo. ¿Por qué doble filo, mis hermanos? Porque por un lado penetra, ¿verdad? Entra en nuestra alma, entra en nuestro espíritu y nos permite además discernir. Es decir, fíjense lo que está haciendo. No sé si alcanzaron a captar lo que pusimos ahí en la tarde. Él nos coloca en su presencia, hace que podamos estar en su presencia y entonces nosotros podemos invocar su nombre en adoración y alabanza. Pero no solamente eso, sino espiritualmente lo que está haciendo, o sea, el espíritu, ahí por ejemplo para mi hermana Alejandra, que está viendo Hechos ahorita, va a hablar mucho de lo que es el Espíritu Santo o la función del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, lo que hace el espíritu, el espíritu es la palabra, el espíritu es P, el espíritu es, por eso dice Jesús, recuerden esto, Juan 6:63, mis palabras que son espíritu y son vida. Espíritu, ¿por qué? Mis hermanos, el espíritu es su sangre, el espíritu es toda la Biblia completa. ¿Se acuerdan que en otras ocasiones ya les había dicho, la Biblia es el Espíritu Santo hablando? ¿O es él como espíritu? Es Allín. Allín es su ojo espiritual que habla. Es el agua espiritual. ¿Se están dando cuenta? Y entonces el espíritu, mis hermanos, lo que hace es, al darnos vida y vivificarnos, lo que está haciendo no solamente es llevarnos a su presencia como adoradores en espíritu y en verdad, para que podamos ver o percibir, sino que nos está identificando con Él. Entonces observen esto, nos lleva a su presencia para que podamos verlo y podamos exaltarlo, o sea, nos gocemos en verlo, pero además nos hace idénticos a Él. Acuérdense que al decir nos identifica, quiere decir que nos hace
idénticos a Él. El adorador en espíritu y en verdad es Él. Y entonces, cuando Él está diciendo, cará, invocando, cará, testificando, cará, gritando, cantando, improntando, dibujando su nombre, sus atributos sobre nosotros, ese aliento, acuérdense, ese aliento de vida que es el espíritu, entra en nosotros y nos está haciendo, formando, moldeando, forjando a su imagen. Por eso el rostro de Cristo se está dibujando en mi cara. Es la señal, mis hermanos, es la señal que estamos viendo. Esa señal es su nombre. Por eso dice en 2 Corintios 4, también lo pusimos en la tarde esta cita. ¿Qué es lo que se está dibujando? La gloria, el evangelio de su gloria en la faz de Cristo. Y la faz de Cristo es lo que se está dibujando en nuestras frentes. Es el nombre. La faz es la gloria. La faz es el espíritu. Es lo mismo. Espíritu, gloria, vida, es lo mismo. Palabra, pacto, es lo mismo. Mandamiento, es lo mismo. Boca, el atributo que vimos hoy en la tarde, boca, también es mandamiento, también es orden. Y ya vimos anterior a las señales, ¿se acuerdan? Estábamos viendo Deuteronomio 6, hace como, ¿qué será? Tal vez como unos 3 meses, una cosa así. Estábamos viendo Deuteronomio 6. Y en Deuteronomio 6 nos habla de mandamientos, pero vimos que versículos 4 y versículo 25 dice, Él es uno y el mandamiento es uno. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que entendamos, que prediquemos, que testifiquemos que Él es uno. ¿Sí se están dando cuenta? Entonces, cuando vayan a la Biblia, mis hermanos, y vean algún libro, el que sea, puede ser Hechos o el que ustedes quieran, vean esto. Cada letra que está ahí es el Espíritu hablando. Cada letra, la que sea, la que quieran, es su Espíritu, es su vida. Y la vida es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del verdadero. ¿Quién es Él? Y lo que nos está dando a conocer es su nombre. Entonces, cuando vamos a la Biblia con esa mentalidad que Él nos está enseñando, ya no vemos la Biblia como un libro, es Él hablando. Por eso dice Jesús, no la letra, mis palabras como espíritu y vida. Y entonces entendemos lo que nos está diciendo nuestro Señor, porque Él me está diciendo, yo soy boca, o sea, soy P, es decir, mandamiento, orden, puerta de entrada, espada de doble filo. Van hilando todas las citas, todos los testigos, todo lo que dicen, y entonces vean cuál es el propósito de su palabra, testificar que Él es el único Elohim verdadero, que Yeshua es el nombre sobre todo nombre, que Él es la vida. Y cuando Él pone su nombre sobre nosotros, su espíritu lo que está haciendo es vivificarnos, nos levanta, nos hace nacer de nuevo. ¿Nos levanta de dónde? De la muerte, porque estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? Dice Jesús en Juan 16, los va a convencer de pecado porque no creen en mí. No creen en mí. ¿Y qué significa creer en Él? Primera de Juan 3:23, Juan 3:16, Juan 3:18, Juan 3:36, Juan 8:24. ¿Qué significa creer en Él? Juan 1:12, etcétera, mis hermanos. Primera de Juan 5:20, creer en su nombre. Romanos 10:13, Joel 2:32. El que invoque mi nombre será salvo. ¿Estamos comprendiendo? El que invoque mi nombre será salvo de qué. ¿Cuál era la condena? ¿Cuál era la sentencia? Muerte. Y si somos salvos de la muerte, entonces ¿qué tenemos? Vida. ¿Y qué es la vida?
conocerlo a Él, saber que Él es el Elohim verdadero, que Él es Yahvé encarnado. Por eso lo querían matar. Por eso Boca, les puse varias citas ahí de Juan, donde dice que Él es el que habla. Cuando está hablando Él, el que está hablando es el Padre. O cuando habla el Padre, en realidad es Él el que está hablando, es Yeshua, porque el Padre es Yeshua, o Yeshua es el Padre. No sé si me expliqué ahí, mi hermana Alejandra, o te hice más bolas. No, sí, hermano, sí, ya, y de hecho ya me queda un poco más claro todo lo que estoy leyendo y ya no hice unas anotaciones. Muchas Gloria a Dios. gracias. No, gloria a Dios, gracias al Señor que nos está enseñando esto. ¿Sale? Amén. Vayan con esa disposición siempre. Cada versículo, cada letra, cada palabra, acuérdense, cada Ujú. letra es una P, pero es Aleph, sí, pero es palabra, es espíritu, es mandamiento, es vida, es el nuevo nacimiento. Por eso cada palabra, que es un atributo, me hace nacer. Si lo comprendemos, Sí, sí, sí. me hace nacer de nuevo, porque estoy muerto. Muerto es desconocimiento de quién es Él. Ujú. Y entonces Ok, cuando Él llega y me revela su espíritu, me dice, mira, aquí está la luz, su gloria brilla, y entonces lo veo. Y entonces ya no hay muerte, ya no hay oscuridad, ya no hay tiniebla, ahora hay vida. amén. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Sí Ok, quedó claro. gloria a Dios. Claudia Margarita, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, escuchando sobre Ego Amy, cuando decía yo estoy con vosotros, Sí. el, el volver a, digo, ya nos lo habías platicado, pero a veces uno pierde de vista ciertas cosas. Ujú, Bueno, no que nos los platiques en el sentido de como un cuento o algo, sino que nos has instruido sobre eso con la palabra. sí. Me caía el 20, ¿no? Dices, está improntando su imagen en nosotros, pero lo sigue haciendo, o sea, es algo continuo, ¿no? Sí. Es De tal permanente. manera que que cuando lo recibimos, se está improntando, cuando nosotros se lo regresamos, él se sigue improntando, y cuando lo transmitimos, sigue improntando su imagen en nosotros. Sí, sí. Y eso es algo que al menos yo de repente pierdo de vista y me hacía entender, por ejemplo, al compartir los atributos, hay personas que pues te contestan alguna situación referente, ¿no? Al pasaje, al testigo. Ujú, Y bueno, noté dos cosas. Una, que es más fácil cuando les dices, Jesús es el perdón, Jesús es la misericordia, etcétera. claro. Pero, por ejemplo, ahorita decir Jesús es la heredad, así como que en lugar de contestar ya sobre eso, es buenos días, buenas tardes, ¿no? Así, ¿no? Como que me salgo por la tangente, quizá porque no lo entienden o quizá también Claro. porque les bloquea, ¿no? O sea, les hace choque, no sé, ¿no? No es algo fácil de digerir. Ujú, Y también, veo que ¿cómo se llama? Que pues bueno, dos cosas. En la tarde veíamos ahí en el atributo que el Espíritu Santo nos conduce a la verdad, ¿no? Que Él nos guiará y nos enseñará. Y entonces si no tienen su espíritu, pues por lo tanto no pueden entender las cosas espirituales, como dice la palabra. Pero también el hecho de que nosotros por ejemplo, instruyamos a alguien más o le testifiquemos que Jesús es la heredad, que es el atributo que estoy compartiendo, sí, no es simplemente la heredad. A lo que iba era no perder de vista que no solo es la heredad, ¿no? Sino todo el nombre está implícito ahí en la heredad, porque a claro. veces nos quedamos en que, bueno, entonces él es la heredad, y digo, lo veo por un comentario que me hicieron, ¿no? Me dijeron, qué bueno que Dios no solo bendice momentáneamente, sino también por la eternidad.
pero lo ven como una cosa, ¿no? A Claro. recibir y no como una persona. Entonces digo, bueno, pues eso no es ¿cómo se dice? Bueno, sí es el problema, pero me refiero a que gracias a Dios la palabra está trabajando, ¿no? Está empezando a acomodar pues lo que tiene que acomodar para que estas personas puedan llegar a conocer al Señor, ¿no? Porque pues él trabaja en su totalidad, ¿no? No solamente recibes y ahí se queda, ¿no? Ujú, Sino sigue trabajando porque es, el que fue y el que será, ¿no? ujú. El que seguirá siendo. Entonces, pues gloria a Dios por esta connotación, no sé cómo se llame eso. Ego eimi también es un atributo. Sí, Ok, entonces gloria a Dios por ese atributo que al menos a mí me hace comprender un poquito más este sentido de que al revelarnos un atributo nos está revelando todo el nombre, ¿no? No solamente una parte, sino el nombre en sí, y que Él sigue trabajando en nosotros. Y de sí, esta manera, él se impronta, Él es el que se refleja en nosotros, ¿no? No somos nosotros llevando el testimonio de Cristo, ¿no? Sino solo somos como el cajón donde guardas las cosas, pero pues todo lo que sale y todo lo que se muestra es Él, ¿no? sí, Entonces, digo, a lo mejor no es válida la comparación, pero pues así, a lo que me refiero es que no somos nada. Volvemos a lo que decías, apartados de Él nada podemos hacer, ¿no? amén, amén, Ujú, sí. Ego eimi, acuérdense, es yo soy o yo estoy en ustedes. En ujú. hebreo, ego eimi sería yod hei. ¿Se dan cuenta? Es un atributo bueno, sí y no. Es un atributo yod hei uno solo, así como Aleph Tap es uno solo. Sí, yod hei es un solo atributo, pero en realidad es yod hei, pero aparte es yod, pero aparte es hei. Entonces no es un solo atributo, ¿sí me explico? O sea, cuando me preguntaste, ¿es un atributo? Sí, sí es un atributo, pero no numéricamente. En realidad es Yod Hei, aparte es Yod y aparte es Hei. No sé si me explico en esto. Sí, sí, ¿Sí nos, sí. sí nos queda claro? Ok. Sí, Y acuérdense precisamente. que Yod Hei es yo soy o es lo que forma todo cuanto existe para que sea o exista. Por eso es la potencia de su esencia, de su ser, para que llegue a ser lo que no era antes. Antes no era nada, no existía, y entonces ahora es porque Él lo ordenó, porque Él lo dijo. Y Yod-Hei son los dos primeros atributos o las dos primeras letras de Yahvé, pero Yod-Hei también está en Yeshua. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está Yod, ¿me estoy explicando? Entonces Sí, observen cómo lo que pasa es que nos hemos perdido en letras y seguimos pensando que estamos leyendo letras. Acuérdense lo que les dije del yat o el buril, la pluma de plata, es dibujar, hacer pictográficamente la forma de cada letra cuando estamos leyendo. Por eso les dije, ahí tienen el material, está todo el Tanaj completo, lo que es la Torá, los profetas, los cánticos, todo lo que se conoce erróneamente como Antiguo Testamento, ya lo tienen en hebreo y también tienen lo que es el pacto renovado. Todo está en hebreo para que ustedes vayan y lo puedan ver y vayan viendo letra por letra. No lean palabras completas, vean letra por letra.
Algunos me han preguntado, bueno, ¿y qué hacemos con los puntitos? Por ejemplo, el Dagesh, cuando aparece arriba, abajo, y aparecen dos, y luego aparecen uno solo, y una línea. ¿Qué les he dicho? Recuerden que eso es gramática para la pronunciación, nada más. Si se cambia un punto de esos, la pronunciación cambia. Entonces, olvídense de la pronunciación. No estamos criticando, no estamos diciendo, no estamos menospreciando. Olvídense de la pronunciación. Vean cada letra, porque cada letra es un atributo que está testificando quién es Él. Creo que para muestra basta un botón. El atributo de la tarde estuvo, bueno, para mí fue de muchísima bendición, fue muy fuerte, muy profundo. Cuando vemos eso, o sea, en la mañana me quedé así, que lo estaba terminando, me quedé así como ido, como en shock, y no sabía qué estaba haciendo, así de plano. Cuando vi que boca es P, y dije, wow, o sea, P, P la palabra que me hace adorador. Imagínense su testimonio que pone su adoración en mí para que yo sea adorador en espíritu y en verdad. ¡Wow! O sea, es algo fuera de serie. Olvídense de las puntuaciones. Vean cada letra. Y es lo que estamos haciendo en los sermones. Cada letra de cada palabra, cómo describen quién es Él de mil maneras, pero siempre el mismo Yeshua. Y luego cuando terminamos de ver las letras, por ejemplo, este domingo, creo que ocupé muchísimo tiempo, fue más de una hora lo que ocupamos para ver cada atributo por separado, y luego nos fuimos a todas las citas, todos los testigos que vimos después, dice exactamente lo mismo, independientemente de la gramática hebrea. No nos interesa la gramática hebrea, nos interesa lo que dice nuestro Señor en su palabra, letra por letra, no interpretaciones, porque las interpretaciones nos pueden llevar, o más bien nos llevan a doctrinas humanas que nos apartan de su propósito. Y entonces nos centramos, como ustedes lo estaban diciendo hace ratito, las dos Claudias estaban diciendo, compartimos un atributo y la gente nos contesta cuando es para mí. O sea, mi protector, mi cuidador, mi pastor, todo para mí. Sí, ay, sí, amén, gloria a Dios. Pero cuando les pongo qué es la heredad, ¿y eso qué es, no? O por ejemplo, Alejandra compartió por la tarde o la mañana, no me acuerdo, un salmo, ¿verdad? Unas citas ahí, era un collage que ella hizo ahí, y aparece, por ejemplo, la palabra Sera. Acuérdense que Sera es la descendencia. Sera es la descendencia que está viva. Y a las dos, por ejemplo, Claudia Margarita me mandó por separado el atributo que ella está compartiendo, que es heredad, y le contesté, amén, Yeshua Nun, Yeshua Nun. Y a Claudia Alejandra también le contesté, amén, Yeshua Nun. ¿Por qué Nun? Si una está hablando Alejandra estaba hablando de Sera, la descendencia, la vida, pues por eso, mis hermanos. Porque acuérdense que su nombre es de generación en generación, para toda mi descendencia, pero no mi descendencia solamente física, sino espiritual. Esa es la heredad, eso es lo que estoy heredando. ¿Se dan cuenta? Los dos atributos, y no creo que se hayan puesto de acuerdo las dos Claudias, los dos atributos hablan de Nun. Nun es el atributo que describe específicamente lo que están comentando, lo que están diciendo. Ahí está Nun. Y apenas ayer mi esposa también me estaba compartiendo otro, o no me acuerdo si fue en la mañana, luego ya se me van las cabras, pero le decía Yeshua Nun también. ¿Por qué? Porque es todo el nombre, todo el nombre. Observen todo el contexto de lo que están mandando y vean y traten de resumir, acuérdense, en una sola letra, o sea, en un solo atributo. Y observen cómo el Señor les empieza a enseñar más y más y más y más.
Algunos de ustedes les contesto nada más amén cuando me ponen así un amén. Bueno, voy a tratar de empezar a contestarles amén con un atributo, hey, aleph, etcétera, p, el que sea, para que vayan viendo y se vayan metiendo, porque necesitamos hacer esto, mis hermanos. Es lo que nos enseñó, y no solamente nos enseñó, es una orden. Instruyan, o sea, vayan y enseñen. Pero ese enseñen, acuérdense que no es una enseñanza ligera, es una instrucción profunda, una instrucción ardua, una instrucción de horas y horas de estar delante de su presencia para ser bendecidos con su revelación, con su nombre. ¿Me estoy explicando en esto? Preguntas, comentarios. Y observen cómo de maneras diferentes nos está enseñando lo mismo. Claudia Alejandra con ese atributo de cera, Claudia Margarita con el atributo de heredad, mi esposa, que no me acuerdo ahorita cuál era el atributo que me compartía, ¿verdad? Pero le dije, observa lo que está pasando y vean que está hablando de la señal y vean lo que nos está enseñando el Señor. Ya tiene como un mes aproximadamente que estamos viendo la señal, la señal, la señal. Y ya llevamos 24 puntos hablando de la señal y en este 24 llevamos un montón de testigos que nos está diciendo una y otra vez que la señal es el nombre, la señal es Aleph Tab. Desde Aleph hasta Tab, pasando por todas las demás letras o todos los demás atributos. ¿Sí me expliqué, mis hermanos? Adelante, preguntas o comentarios. Claudia, adelante. Sí, y es que, bueno, decías, yo sé que sabes que no nos hemos puesto de acuerdo, pero dices que si mi hermana Claudia y yo nos habíamos puesto de acuerdo, Uh-huh. y no es necesario, porque lo que el Señor nos está revelando y lo que estamos compartiendo, pues es su nombre, ¿no? Claro, Entonces, no es que sea una coincidencia, sino que claro. pues como es un solo nombre, pues es lo mismo, ¿no? Habla de lo mismo, habla del mismo, porque habla de Cristo, ¿no? Amén. Entonces, era lo que cuando el Señor nos revela un atributo, más bien el Señor nos está revelando su nombre por Claro, medio de ese atributo, ¿no? sí. Pero no deja de ser su nombre y entonces cuando nosotros compartimos el atributo, en realidad lo que estamos compartiendo es el nombre a El través de ese mismo nombre. atributo. Ajá, Claro. entonces bueno, a mí me ayudaría a decir, me revela su nombre, en tal atributo y te comparto el nombre del Señor por medio de tal atributo. Uh-huh. Porque pues en realidad lo que el Señor está poniendo en nosotros es su nombre, ¿no? Claro. Entonces, ahí va el atributo implícito, pero porque, digo, el nombre implícito porque se trata de su nombre, ¿no? No de un atributo Aislado, ¿cómo decía? separado. Aislado, ajá, Claro, exacto. claro. Sí, Cada gracias. atributo describe totalmente el nombre de una manera diferente, pero siempre va a ser el mismo nombre. Siempre. Así es. Por eso cuando decimos, por ejemplo, vuelvo a repetir, con mi esposa me decía, pero no, en lugar de Yeshua Nun, ¿no sería Yeshua Aleph, por ejemplo? Y me dio su razonamiento y le digo, sí, está bien. Acuérdense que todas las letras van a caber, o sea, todos los atributos van a caber en cualquier cita que ustedes me digan o en cualquier palabra de la Biblia, van a caber. ¿Por qué? Porque es el mismo nombre, no cambia. Pero acuérdense que nos está enseñando el Señor a identificar ciertas características específicas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de su eternidad, cuando hablamos de que sea exaltado por siempre, bueno, no hablamos, cuando la palabra dice, ¿no? Los testigos de la palabra dicen
y que por siempre, o que de generación en generación, o que nuestra cera, o sea, nuestra descendencia, diga, a lo que se está refiriendo es que su nombre sea perpetuado por siempre. Y el atributo específico para ello es Nun. Y el atributo que hemos estado viendo desde que empezamos a ver la señal, ya hace dos meses o no me acuerdo hace cuánto, desde entonces estamos viendo Nun, 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 Nun. Es lo que nos está enseñando el Señor. Pero hemos visto muchos atributos, claro, porque todos están relacionados. Pero el atributo central, déjenme decirlo, es Nun. No sé si me explico. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok, sale. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Estamos viendo lo que nos está enseñando nuestro Señor, que Él es la señal y la señal es Yeshua Aleph Tav. Acuérdense que Aleph Tav es un solo atributo, luego Aleph solito es otro atributo y Tav solito es otro atributo diferente. Todos hablan del mismo nombre, pero tienen características diferentes, ¿no? Que lo presentan a Él de una manera diferente. Cualidades, virtudes de Él que lo presentan de una manera diferente. Vamos a ver ahora Génesis 29:35. Y nos dice el Señor, concibió una vez más y parió un hijo y dijo, esta vez alabaré a Aleph-Tab Adonai. Por tanto llamó su nombre Judá y dejó de concebir. Aquí nos encontramos la narración que se hace de los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan? O sea, se están formando las 12 tribus. Y entonces, bueno, había dejado de concebir aquí esta madre, y lo que está sucediendo, mis hermanos, es que nos dice que vuelve a concebir, o sea, concibe una vez más, y no solamente concibe, sino que da a luz un hijo. Y ese hijo varón va a recibir un nombre específico. Ese nombre específico es Judá. Y Judá, que es la tribu de Judá precisamente, o la tribu judía, precisamente por eso tiene el nombre de los judíos, ¿verdad? El pueblo de Israel. Judá significa alabanza, significa exaltación, exaltación a Yah, o alabado sea Yah. Eso significa Judá. Y vamos a observar algo, mis hermanos. Dice, esta vez alabaré a Aleph-Tab Adonai. ¿Se acuerdan que habíamos visto algunas citas donde generalmente aparece Elohim Aleph Tav, y otras citas o otros testigos, ¿verdad? O atributos que nos hablan nada más de Aleph Tav? Y les comenté que algunas interpretaciones que se hace, o algunos estudios, ¿verdad? Que tenemos ahí, por ejemplo, inclusive la BTX, las cuatro versiones lo manejan igual. Nos dicen que Aleph Tav, mis hermanos, eh, es uno, y Elohim Aleph Tav es otro, refiriéndose al Hijo y al Padre. Pero perdemos de vista algo cuando hacemos ese tipo de interpretaciones. Perdemos de vista todo el contexto de la escritura, no de un solo libro, sino el contexto de toda la escritura completa. O sea, todo lo que es el Tanakh, por ejemplo. Y entonces, vean aquí cómo dice Aleph Tab Adonai. Aquí ustedes me podrán decir, es que fíjate, aquí está diciendo Aleph Tab Adonai y se está refiriendo a Elohim. Este es uno. Pero vamos a ver los otros testigos que tenemos aquí de Génesis 31, Éxodo 14, Éxodo 20, y se van a dar cuenta que Elohim Aleph Tab, o Aleph Tab Adonai, o Aleph Tab solito, es el mismo Yahvé, pero también vamos a ver que es el que fue traspasado. Y el que fue traspasado, pues es Yeshua. Entonces, no es alguien diferente. No se trata de dos personas
como erróneamente, con todo respeto lo digo, como erróneamente se plantea en esos estudios que se hacen ahí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya hemos visto que Yahvé no es persona, es Dios y es espíritu. Si nosotros decimos que Yahvé es persona, lo estamos rebajando, estamos haciendo una interpretación antropomórfica, ¿verdad? Teológica de Dios, pero lo estamos rebajando. Déjame conectar. Ya. Estamos rebajando la dignidad y la majestuosidad de Él para catalogarlo como una persona. Dios no es persona, dice la palabra Juan 4:24, ¿verdad? Por ejemplo, Dios es espíritu. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesús. Dios es espíritu, no es una persona, no es un hombre para pensar como un hombre. Sus pensamientos son más altos que los de cualquier ser humano, los de cualquier persona. Entonces no podemos decir, eso es un error garrafal, ¿verdad? Lo que nos está enseñando nuestro Señor es un error garrafal decir que Yahvé es una persona. ¿Sale? No sé si nos queda claro esto. Entonces, Alep Tab Adonai, mis hermanos, es Alep Tab, simplemente, o es nuestro Señor Yeshua. Ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos a Génesis 31:12. Dice, y él dijo, alza tus ojos y verás que todos los machos que montan a las ovejas son blancos, pintos y manchados, porque yo, Alep Tab, he visto lo que Labán te está haciendo. Aquí se acuerdan que Jacob está empezando a ser bendecido por el Señor, está teniendo sus hijos, ¿verdad? En ese mismo tiempo, pero al mismo tiempo está formando su patrimonio, su ganado. Y el Señor, ¿verdad? Yo Alep Tab, dice, el que estoy hablando, me he dado cuenta que tu tío Labán se está pasando de listo y se está quedando con todo tu trabajo. Y se acuerdan que ya le había cambiado, primero le dio a la esposa Lea y luego a la otra, porque era la mayor y que no le podía dar primero a la menor, sino tenía que ser la mayor y luego también le daba a la mayor y total, le hizo un fraude ahí de trabajo, etcétera, etcétera, pero bueno, el Señor se da cuenta de esta situación y a través de ese engaño que produjo el tío, lo que hizo fue el Señor bendecir a Jacob. Y por eso regresa con su hermano Esaú, tiempo después, ¿verdad? Pero regresa con todos sus hijos, pero también con muchos bienes, y es capaz todavía de regalarle mucha cantidad de ganado, ¿verdad? A su hermano Esaú, y hacen las paces. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito de esto? Observar, mis hermanos, cómo aparece ahí yo, Alep Tab, el que estoy hablando, el que estoy diciendo. Ese yo, Alep Tab, aquí se menciona nada más, yo, Alep Tab, es el que ha estado hablando desde el capítulo 29. Y vean, la primera cita o testigo que vimos es Génesis 29, y ahí decía Alep Tab Adonai. Y en el 31, verso 12, dice yo, Alep Tab. Y ahora vamos a ver en Éxodo, igual, dice, y Moisés, aquí me faltó sombrear este pedacito, lo ponemos para que lo podamos visualizar, dice, y Moisés no va solito. Fíjense, con Alep Tab, dice, extendió su mano hacia el mar y Yahvé, Alep Tab, aquí me faltó otra vez, fíjense, pero ahora vamos a observar que ese Alep Tab, mis hermanos, es exactamente el mismo que Yahvé, Alep Tab. ¿Se están dando cuenta de eso? Yahvé, Alep Tab, es el mismo que Alep Tab. Y luego todavía dice, había un recio viento oriental toda la noche, y luego vuelve a mencionar, y Alep Tab lo que hizo fue secar el mar. Entonces me preguntaría, uno es Alep Tab, el que estaba con Moisés, otro es Yahvé Alep Tab, y otro es Alep Tab, el que hizo secar el mar. Pues definitivamente no, ¿verdad? En el mismo versículo, si ustedes se están dando cuenta, está hablando exactamente del mismo Alep Tab. No se trata de dos diferentes, se trata de nuestro Señor Yeshua. Y luego vamos al verso 25
Dice, Aleph Tab torció el eje de las ruedas de sus carros. Entonces, ese que hizo soplar el viento, que secó el mar y que dividió el agua, es el mismo Aleph Tab, sí, fíjense, que torció el eje de las ruedas de los carros. Pero ahora vean lo que dice, huyamos delante de Israel porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. Entonces, el que torció el eje es Yahvé, pero antes decía que era nada más Aleph Tab. Esto destruye, mis hermanos, esa doctrina que les decía, por ejemplo, en la BTX, donde hace referencia a que Aleph Tab es uno y Elohim o Adonai Aleph Tab es otro. Nos damos cuenta que se trata exactamente de el mismo Señor, el mismo Yahvé, el mismo Aleph Tab. Y vean todavía en el verso 31, la narración es la misma, estamos en el capítulo 14 de Éxodo, y vean lo que dice, vio Israel el gran poder que Yahvé había ejercido contra los egipcios. Aquí lo vuelve a repetir, y vean cómo termina, y temió el pueblo ¿a quién? A Yahvé Aleph Tab. No dice temió a Yahvé Aleph Tab, y entonces creyeron a Elohim. ¿Se están dando cuenta? Este Yahvé Aleph Tab, ahorita se lo subrayo aquí, Elohim, ¿verdad? Que ya se me van ahí las cabras de lo que quiero subrayarles para que lo observen, que lo vean. Ese Yahvé es Elohim, y es ese Aleph Tab Adonai, o es yo Aleph Tab, o es Aleph Tab solito, o es Yahvé Aleph Tab, o es Elohim Aleph Tab, y es el mismo. Vean el capítulo 20 de Éxodo. Esta narración, recuerden, va continua. Desde el capítulo 14 va narrando toda la situación, todo lo que pasó, y llegamos al Éxodo 20, donde nos da los 10 mandamientos, mis hermanos, y vean cómo lo presenta. Elohim Aleph Tab habló enfáticamente todas estas palabras diciendo, y ahí vienen los 10 mandamientos. Entonces, observemos cómo la misma palabra nos testifica que Aleph Tab, que Aleph Tab Adonai, que Yahvé Aleph Tab, Yahvé solito, o Elohim solito, o Elohim Aleph Tab, es el mismo, es uno solo. Eso es lo que significa Echad o Chad. Él es uno. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. No sé si lo alcanzan a visualizar, si hay alguna pregunta, alguna duda con estos testigos que vimos ahorita. ¿Algún comentario? Claudia, adelante. Es como cuando el Señor se le aparece en la zarza a Moisés, ¿no? Que Sí, habla de que el ángel de Jehová le habló desde claro, la zarza y luego dice, y Jehová, no sé qué, y claro. muchos dicen que el ángel de Jehová no es Jehová. Pues, y está hablando del mismo. Ujú. Yeshua es el ángel de Yahvé, es Yeshua, es el mismo, o Yahvé, es el mismo exactamente. Vean la narración completa del capítulo 3 y está hablando de un solo Dios, de un solo nombre, es el mismo. Muchos atributos, muchísimos atributos, pero es uno, es lo que no alcanzamos a entender. Miren, respecto a esto, les pongo la siguiente postal y voy a empezar por la última de Eclesiastés, Eclesiastés 12:1. Prácticamente todas las traducciones que vi dicen, acuérdate de tu creador, pero la BTX dice, acuérdate de tus creadores. Y entonces, cuando empezamos a ver esta situación, mis hermanos, revisé la Strong, y en la Strong la menciona en singular, porque Strong se basa no en el texto masorético,
Por eso les puse aquí entre paréntesis, si se dan cuenta, bueno, entre corchetes, les puse después de creadores, les puse TM, que es el texto masorético. El texto masorético, mis hermanos, dice tus creadores. Y algunos, estuve viendo ahí algunos comentarios, algunos dicen, es que esto crea confusión, porque podría estar hablando de diferentes dioses. No, de ninguna manera. Vean lo que dice. Por eso, vean lo que dice después inmediatamente. Dice, acuérdate de tus creadores, de Aleph Tab. ¿Ya se fijaron? Acuérdate de tus creadores, de Aleph Tab. Ya habíamos visto, mis hermanos, que es Elohim Aleph Tab el que crea todo. Y cuando dice Elohim, está en plural. ¿Por qué está en plural, mis hermanos? No es porque sean muchos, sino porque está hablando de la pluralidad, de la eternidad, de lo infinito de sus atributos. Y entonces son miles, miles y millones de atributos, pero un solo nombre, Aleph Tab. Y es lo mismo que está diciendo aquí en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tus creadores. Déjenme decirlo así, es como si dijera, acuérdate de Elohim. Cuando dice Elohim, acuérdense que es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, pero habla de una pluralidad encerrada en Echad, porque Él es uno. Por eso dice, acuérdate de tus creadores, de Aleph Tab. Y entonces vemos que tus creadores aparece en el texto masorético, aparece en plural, pero Aleph Tab está en singular. No sé si me expliqué en esto o hay alguna duda. Pluralidad de atributos, pero el mismo Dios, el mismo Elohim, uno solo, un solo nombre, y se llama Aleph Tab. Por eso Aleph Tab implica una unidad perfecta, Él es uno, pero vean, Aleph hasta Tab, o sea, 22. Pero acuérdense que cada una de esas letras o atributos está compuesto a su vez por otras letras o atributos. Y por ejemplo, Yod es un infinito, ¿se acuerdan? Entonces observen lo que está diciendo aquí. Sí es uno, habla de esa pluralidad, pero en uno habla de esa infinidad o de esos atributos infinitos, pero siempre siendo uno. Pero queda marcada esa pluralidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es tan grande Dios que no alcanza nada, ni las palabras, ni los testigos alcanzan a decir quién es Él de una sola vez. ¿Me expliqué? Ok. Vamos a ver los otros dos atributos que tenemos aquí. Éxodo 25:16. Que está Alejandra, adelante. Ay, perdón, hermano, es que no estaba, Adelante, Jorge. Sí, adelante, adelante. no había abierto el micrófono, pero a ver, déjame ver si entendí. Es plural y se entiende que es plural por la pluralidad de sus atributos, pero en ese caso podría llegar a ser correcto decir los creadores, o Sí, sea, que tenemos creadores, porque pues cada uno de los atributos nos va dando forma, así como Pablo explica que así como hay muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Digo, sí, está aparentemente muy simple, pero en sí mismo es complejo porque sí, pues tienen cierta independencia y quiero pensar que es posible decir tus creadores, o sea que es posible que tengamos creadores, no porque haya muchos, o porque que tengamos
o que uno seamos de uno y otro seamos de otro, sino que uno mismo, pero por eso tal vez también dice, bueno, no tal vez, por eso dice también que hasta llegar a la estatura del varón perfecto, porque finalmente es parte de lo que vamos creciendo, parte de lo que vamos siendo en él, ¿no? O sea, no somos como él, es decir, no somos absolutos, somos relativos Sí, y vamos creciendo, por eso cada uno de los atributos nos va haciendo más, o sea, nos va creando, nos va formando. ¿Es correcto? sí, sí. No somos trascendentes, no somos inmanentes como él, somos contingentes. Trascendente, inmanente, quiere decir que existe por sí mismo. Contingentes, existimos porque tenemos un principio y un fin y es muy limitado en la línea del tiempo. Trascendente e inmanente es necesaria su presencia para que exista todo cuanto es. Contingentes, si me muero yo no pasa nada, el universo sigue existiendo. Y cualquiera de los que estamos aquí, si nos morimos o desaparecemos, somos borrados del mapa, no pasa absolutamente nada. El universo continúa su curso. Pero si desapareciera aquel que es trascendente, ya no hay vida, hay caos, hay oscuridad absoluta de todo, todo se destruye. Ahora me decías, ¿podría ser correcto decir creadores? No es que podría ser correcto. En el texto masorético dice creadores. Nada más que otros textos, por ejemplo, acuérdense que los copistas a veces dicen esto puede crear un poco de confusión. Y entonces lo que hacen es una interpretación. Y lo que hacen al interpretar es quitar algunas palabras para adecuar el texto y no se oiga como que fuera de contexto. Pero por eso les digo la importancia. Fíjense, dice, acuérdate de, y luego dice, tus, plural, creadores, plural, Aleph Tav, singular. Y esto rompe con cualquier gramática. Yo no puedo decir, vamos a ver a todas las mamá. Si digo las, tengo que decir mamás, a fuerza, porque la construcción, si yo digo de una manera diferente, está mal hecha. Y entonces ortográficamente, lingüísticamente, es incorrecto. Pero a Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es enfatizar quién es Él, no si se oye o no se oye bonito. No sé si Sí, me... no, sí lo entiendo, claro. Nada más que me causó un poquito de confusión porque hace un ratito estaba diciendo que eso destruye, o sea, la pluralidad que menciona la BTX. Lo que Como, destruye es que la BTX dice que Aleph Tav es uno y Elohim Aleph Tav es otro. No destruye la pluralidad, no dije que destruye la pluralidad. Destruye la teoría de que Aleph Tav es uno y Aleph Tav Elohim o Adonai es otro. No, es una pluralidad, sí. Se presenta como Yahvé, se presenta como Yahvé Elohim, se presenta como Elohim solito, se presenta como Adonai Aleph Tav, se presenta como Elohim Aleph Tav, se presenta como Yahvé Aleph Tav o se presenta como Aleph Tav solito. Sí, pluralidad, pero es uno, es el mismo. Echad, es uno. ¿Sí me expliqué? sí, sí, nada más que no he resuelto el tema este de la confusión del por qué la BTX, que está tomada del masorético, lo habla así, como dos diferentes. Porque el texto masorético es más antiguo que el sinaítico. La Strong está basada en el sinaítico y el texto masorético es más antiguo, que coincide con la versión de los 70s. Entonces la Pero BTX lo que hace es tomar el texto masorético que coincide con la versión de los 70s, ¿verdad? Porque hay ese testigo y le da mayor peso al texto masorético.
lo que hace el sinaítico es esa interpretación para que no suene diferente y digamos, creadores, caray, entonces hay muchos dioses y se vaya a prestar a confusión, entonces dan la idea y la interpretación es que se está hablando de un solo Dios. Entonces el texto masorético está mal. No, no está mal. Está bien el texto masorético, porque lo que está diciendo el texto masorético es que hay un solo Dios. Entonces es nada más una cuestión Uno gramatical. solo. ¿Perdón? Es una cuestión gramatical, meramente. Es una cuestión gramatical. Entonces hay una contradicción entre el sinaítico y el masorético. No, no hay ninguna contradicción. Los dos textos dicen exactamente lo mismo, que es una pluralidad, pero se trata de uno. Lo dicen de diferente manera, pero no es que haya una contradicción. Si hubiera una contradicción entre el texto sinaítico y el texto masorético, entonces uno diría, son muchos dioses, y ninguno dice que son muchos dioses. La interpretación que hizo el sinaítico es que a pesar de que hay esa pluralidad, deciden ponerlo o transcribirlo como tu creador, porque habla de uno, siguiendo la idea de Deuteronomio 6:4, Echad. Y el texto masorético dice, a mí no me interesa si se espanta la gente. Aquí dice así y así es, punto. Acuérdate de tus creadores, que es Aleph Tab. Y dices, espérame, como tus creadores, que es Aleph Tab. Tienes que decir, acuérdate de tus creadores, que son Aleph y Tab. No, pero el texto no dice así. El texto dice, acuérdate de tus creadores, plural, que es singular, Aleph, Tab. Dices, caray, esto rompe con las reglas gramaticales, ¿sí? Sí, rompe. Sí, pero tiene sentido De respecto de Dios en toda la... mí. Sí. Ahora, haciendo eco a lo que decías, es que son muchísimos atributos. Esa es la pluralidad. Sus atributos son la pluralidad. Claro, y cada uno nos ¿Pero forma. cuántos Así nombres? es uno. Uno. Entonces, tus creadores, ahora piensen en esto. Cada atributo que se está formando en mí, me está forjando a su imagen. Entonces, cada atributo me forma. Cada atributo me está formando. Entonces, ¿cuántos creadores o formadores tengo? Infinitos, no 3, infinitos. Pues tantos como atributos hay, Tantos tantos como como atributos creadores. hay, por supuesto. Esos son mis creadores. Ellos son mis creadores. Los atributos, plural, de su nombre singular. No sus nombres. Porque cada atributo está testificando, cada atributo es él hablando, diciendo, es su boca profiriendo, salpicando, cantando su nombre, cantando el nombre. Escúchalo, por eso les digo, escuchen esa alabanza de Juan 14:6, escúchalo, dice, su nombre dirá, pero es que es el atributo X, el que sea, pero está diciendo su nombre. ¿Pero cuántos son? Infinitos, muchos, plural. ¿Cuántos nombres? Solamente uno, el mismo. ¿Sí me expliqué? Sí, ya. Un solo nombre. Aclarado. Sí, gracias, hermano. De nada. Y vean, por ejemplo, ese de Éxodo 25, 16 y 21 y 22, vean lo que dice, pondrás en el arca
el testimonio de Aleph Tab. No dice los testimonios, porque el testimonio son los mandamientos. El testimonio, uno. Los mandamientos, muchos. Ahí está la pluralidad en el Had, uno. ¿Ya se dieron cuenta? Pondrás el propiciatorio encima del arca a causa del acto traidor, y dentro del arca pondrás otra vez el testimonio de Aleph Tab. Ese testimonio son los 10 mandamientos, pero esos 10 mandamientos son uno solo. ¿Y qué dijo Jesús? El Señor uno es. Este es el primer mandamiento. Entonces vean, el testimonio es Aleph Tab hablando. Es un solo testigo diciendo lo mismo, toda la Biblia completa, pero son muchos libros, muchos versículos y muchos capítulos. Pluralidad, pero unidad. Un solo nombre, Yeshua. ¿Ya se fijaron? Y vean lo que dice, hablaré contigo. O sea, ese testimonio que está ahí, escondido en la oscuridad, escondido tras bambalina, escondido tras el propiciatorio, que no se ve, que está oculto, habla conmigo, dice. Bueno, en este caso con Moisés, es lo que hace con nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero nos da una orden. Vean cómo cierra el verso 22. Todo lo que Aleph Tab haya de ordenarte para los hijos de Israel. Lo que él está diciendo es una orden. Todo lo que sale de su boca son sus mandamientos, es su palabra, es el pan, es una orden. Otra vez vuelvo al atributo que vimos en la tarde hoy, boca o P. ¿Se están dando cuenta? Boca o P. Eso es lo que hace nuestro Señor. ¿Lo vamos comprendiendo? Y por último vamos a ver Éxodo 33, 13. Si he hallado gracia ante tus ojos, hazme conocer a Aleph Tab. Y aquí nada más habla de Aleph Tab solito. Pero ya vimos, mis hermanos, que Yahvé Aleph Tab, Elohim, Elohim Aleph Tab, o yo soy, o Aleph Tab solito, o Elohim, Yahvé Tab, Adonai, es el mismo. Pluralidad, unidad. Muchos atributos, uno solo. Creadores. ¿Quiénes son mis creadores? Los atributos del nombre de mi Señor Yeshua. Los atributos plural del nombre singular, mi Señor singular, Yeshua singular. ¿Me expliqué? Preguntas, comentarios. ¿No? Ya que nos pasamos, déjenme ver ya estas dos últimas citas y con eso cerraríamos lo de las señales. Vean Isaías 1:4. Oh nación pecadora, pueblo cargado de maldad, simiente perversa, hijos depravados, abandonaron a Yahvé Aleph Tab. Pero vean quién es Yahvé Aleph Tab. Provocaron a ira a Aleph Tab, el santo de Israel. Mis hermanos, solamente Yahvé es el santo de Israel. Solamente él. Entonces vean, si Yahvé Aleph Tab es Yahvé Aleph Tab, el santo de Israel, y es Yahvé Aleph Tab Adonai y Yahvé Aleph Tab Elohim, o Aleph Tab solito, entonces vean Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, Aleph Tab, al que traspasaron. Ese santo de Israel, que es Yahvé Aleph Tab, o ese Yahvé Tab, Aleph Tab, o Yahvé Elohim Aleph Tab, o Adonai Aleph Tab, es Aleph Tab, el que traspasaron. Es el mismo. Pluralidad, pluralidad, pero es el mismo. El que traspasaron. Ese que traspasaron es el unigénito.
Juan 1:18. El único que es Dios. Juan 17:3. Primera de Juan 5:20. Es el mismo. No son dos. No son dos, mis hermanos. No es Alep Tab el Hijo y Yahvé Tab o Yahvé Elohim Alep Tab. No, el Padre. No, no, no. Es el mismo. Ya vimos muchísimos testigos que nos dicen lo que dice el Señor y aquí está su palabra. Revísenlo, repásenlo, órenlo y dense cuenta de lo que nos está enseñando nuestro Señor. Pluralidad, pero es uno. Preguntas, comentarios. Pues nada más comentar, hermano, que dice su palabra que los cielos cuentan la gloria de Amén. sus manos. Pero eso significa que toda la creación lo dice lo mismo. Y en toda la creación podemos ver esa pluralidad y esa singularidad. Sí. O sea, en todo, ya sea el cuerpo humano, ya sea pues todo el planeta está comunicado. O sea, aparentemente son 5 continentes, uno es desierto, uno está congelado, otro hay selva. Sí. Todos están comunicados, todos es uno. Sí. Y la verdad es que hay demasiadas cosas que nos hablan de eso. Sí. Y toda la creación, lo que dice y lo que canta, es el nombre. Porque cada palabra de la Biblia, lo que canta o lo que dice, es el nombre. Por eso dice Jesús, cumplí la obra. ¿Cuál? Juan 17:6. Manifesté el nombre. Toda la palabra lo que hace es manifestar el nombre. Esa es la obra. Para eso fuimos creados. Eso es Bet, casa de oración. Bereshit, ¿se acuerdan? Casa de oración. Para que digamos el nombre. ¿Sale, vale? Amén. Amén. ¿Y Claudia Margarita? Sí, es que en esto de acuérdate de tus creadores, volvemos al problema, ¿no? Perdemos de vista o queremos verlo como un inicio, pero no como una eternidad. Por Claro. ejemplo, yo pensaba, creador, bueno, es que él me creó del polvo de la tierra, me hizo su imagen, sopló en mi aliento de vida, y entonces ahí ya van varios atributos. Pero Sí. al recordar ego Eimi, que es el que, bueno, que está en nosotros improntando su nombre, que ya lo puso, lo sigue poniendo por la eternidad, entonces ya no solamente es el que me creó físicamente, sino el que está poniendo su nombre en mí y entonces me está formando, es Isaías 43:7, ¿no? Claro. Y me hizo y entonces pues ya no es un atributo ni dos ni tres, sino pues todos los Todos. que está él poniendo en mí, porque pues volvemos a lo mismo, es uno el nombre, pero son muchos atributos. Claro. Acuérdense que habíamos visto eso. Isaías 43:7 también lo pusimos hoy en la tarde en el atributo de P o de boca. Nos creó, nos formó y nos hizo. Para gloria de su nombre. ¿Y cuál es la gloria de su nombre? Pues glorificar su nombre. Creados, formados, hechos. Creados, ahí está el paquete. Formados es lo que está haciendo ahorita. Hecho es la eternidad, al final de los tiempos. Tab, la señal, hasta el final. Acuérdense que Tab es la última letra o el último atributo. Al final del tiempo, al final de los tiempos, la heredad de la que estaban hablando, o lo que me decían de cera, de generación en generación. Sí, porque para Dios ya está escrito el futuro. Pasado, presente y futuro para Él es hoy. Entonces ya está cumplido todo. ¿Se están dando cuenta? Todo. Ya está. Por eso Jesús dijo, cumplido está. Todo está cumplido.
¿Qué es todo? ¿Toda la manifestación del nombre? ¿Cuántos atributos? Todos. Esa es la plenitud a la que se refiere Pablo. La plenitud del conocimiento de su nombre. Un solo atributo que diga todo esto. Nun. La señal. Tab. Todo del principio hasta el fin. Nun. El nombre. Desde Aleph hasta Tab. Porque todo tiene que ver con Nun. El nombre por siempre. Por toda la eternidad. ¿Sale, vale? Amén. Amén. Pues ok, mis hermanos, gracias por la paciencia y que nos pasamos ahí un poquito de tiempo, pero bueno, toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor y con su favor nos vemos el próximo domingo y el próximo miércoles, ¿vale? Amén. Bendiciones. Igualmente, bueno, buenas noches. Descansen, bendiciones. Bendiciones para todos. Buenas noches. Igualmente.